¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo podcast de fanáticos del emparrillado con Salvador y Juan José. El día de hoy no toca análisis NFL ni tampoco noticias NFL. Hoy toca la sección ya conocida de estos días que es NFL Retro. Más en específico retomando la sección de estadios legendarios. Ujú. Ya, perdón, ya en un capítulo anterior, en un podcast anterior, hablamos de dos actuales y de dos estadios ya Sí, inexistentes. sí. Que en este caso fueron el, Fue el estadio de los el veteranos. Giant Stadium, el Ajá. antiguo Giant Stadium, el Soldier Field y el Lambeau Field, Lambeau Field. que son Ujú. los dos que se mantienen. El día de hoy vamos a hablar de dos estadios ya, bueno, uno todavía existe, pero Sí, ya no ya lo no se ocupan, ocupa. uno ya no existe, y dos de nueva generación, por Ujú. decirlo de alguna manera. Vamos a empezar con el más icónico de todos, uno de los más icónicos de todos que no sé por qué no lo metí en el primer capítulo, debería. Y en este caso vamos a hablar de el Astrodomo. Sí, el El Astrodome de Astrodomo Houston. de Houston. Ujú. Este Astrodomo realmente empezó llamándose Reliant Astrodome. Sí. Sí, ¿sabes? Y se construyó. La construcción fue entre 1963 y 1965. Fueron Ujú. los años que duró la construcción. Y se inauguró el 9 de abril de 1965. Tenían un costo de 35 millones de Sí, dólares. sí, sí. Pues ya, digamos que para la época pues era mucho dinero. Obviamente ha ido cambiando el valor del dólar y... Sí, pues si estamos hablando que el SoFi costó, creo, 5 mil Ujú. millones, 4 Sí, sí, mil sí. millones Entonces, de para la época, dólares. pues, y aparte era una construcción, pues, ¿cómo se puede decir? Única, porque era el primer estadio con De hecho, techo. en el Ujú. En mundo. el En mundo. el mundo. O sea, En era el el primer mundo. estado techado en el Ujú. mundo. Sí, sí, era un estadio con propósitos, deportivos, pero pues también el primer estadio multifuncional. Este, pues, el nombre viene por la ciudad de Houston, que también a principios de los 60 se instaló ahí uno de los programas espaciales de la NASA, Ujú. uno de los centros espaciales de la NASA. Entonces, y también el primer equipo que jugó ahí fueron los Astros de Los Houston, Astros de Houston, sí, correcto. que también cambiaron su nombre en ese entonces. Habían surgido como los Colts 95, así se Ah, llamaban. ese no lo sabía. Colts 45, perdón, como el revólver. Ajá. Así se llamaban originalmente los Astros de Houston, los Houston Colts, no, 45, y cambiaron su nombre a Astros también precisamente por esto Del estadio. del estadio y del centro espacial que llegó a Houston a principios de los 60. Pues se llamaron Astros de Houston. Ellos fueron los primeros que habitaron ese estadio. El juego inaugural fue contra los Yankees, Sí, un sí, sí, juego vi. de Astros de Houston contra Yankees, que ganaran los Astros 2-1, si no me equivoco, 2-1, el Caray, no sé. 9 de abril del 65. Fue Ujú. el primer juego de ese inaugural de Órale. ese estadio. Ya después llegarían los petroleros en el 68. No solamente fue el primer estadio techado del mundo, Ujú. sino también fue de los primeros, el primero en adoptar el pasto sintético, Sí, que de en hecho implementar el pasto sintético. lo implementaron. Al principio pretendían tener pasto natural. El problema era que tenían unas celdas en el techo que permitían la entrada de luz natural, pero para los juegos de béisbol era complicado porque en los elevados, en los batazos elevados, los jardineros perdían de vista La la bola, pelota, claro. la bola Ya por, salió por el techo. por esas Vete a entradas. atraparla afuera al Esas estacionamiento. entradas de luz natural, perdían de vista Ujú. la bola, y pues, era un problema, tanto para los visitantes como para los Astros de Houston. Sí. Entonces decidieron pintar esas celdas, y pues esto vino a perjudicar el pasto. Así que fue como decidieron mejor cambiarlo a pasto artificial. Fíjate, también estoy viendo que se llamaba la Casa del Dolor. Sí, Se sí, sí. llamaba, era el Astrodomo, la Casa del Dolor. O la octava maravilla del Sí, mundo. sí, Por sí. eso, para aquel entonces, para aquellos años 60, era una innovación Sí, sí, sí. arquitectónica. Sí, sí, sí. Una maravilla arquitectónica el Ujú. Astrodomo. No se había visto una Sí, construcción de ese así en el tamaño, mundo. no, un
un establecimiento deportivo de ese tamaño, techado, y no se había visto nunca. Sí, había obviamente las arenas de básquetbol, Sí. de hockey, pero son más pequeñas, Sí. no techadas, pero este era gigantesco, creo que de altura al menos tenía 18 pisos de altura. Sí, y tenía... Bueno, se tiene porque aún inspiraron, sigue. se inspiraron en la construcción en en el Coliseo Romano. Ujú, sí, sí. Y aparte el diseño del Robert F. Kennedy Stadium en Sí, Washington, sí, que era que, circular. sí, que ese era estadio abierto, el Robert F. Kennedy. Pero sí, este era el primero. Ujú. Este estadio, pues no solamente albergó a los Astros de Houston, Sí, también albergó al equipo de fútbol americano, de los los Petroleros de Petroleros Houston, los sí, Houston sí. Oilers. Sí, que como decíamos, ellos llegaron en el 68, llegaron a este estadio. Por aquí tenía también se disputó ahí un partido de baloncesto universitario entre los Houston Sí. Cougars Y los Bruins de UCLA. Ujú. Tuvieron 52.693 espectadores. Ese fue el primer partido de temporada regular de la NCAA. Ujú. En este caso, pues del Sí, básquetbol. del básquetbol colegial, sí, digamos que una novedad en un estadio tan grande, un partido de ese nivel. Sí, y eso fue hasta 1971, que se 71. jugó también el campeonato nacional de baloncesto de la NCAA. El Final Four, en el 71, el Final Four es pues, los 4 últimos equipos que quedan en el torneo nacional, en el campeonato nacional, que entra en 64, es eliminación directa. Ajá. Entonces que el que va ganando va avanzando, como como en la NFL, y el que hasta los últimos 4, eso se le llama Final Four, que se juega en una sola sede, las semifinales, vamos, se juegan en una sola sede, y esa fue el Astrodome, que es un gran evento ese del Final Four en Estados Unidos. Que no solamente ha albergado eso, la verdad es que adelantándome un poquito con el de Dallas, Uh-huh. estos estadios albergan Sí. muchos eventos. Bueno, en este caso la NFL, el béisbol, rodeos, Sí, sí, Monster Truck, conciertos. Como decíamos, este fue uno de motocross. de los primeros, porque empezaron a surgir después, pero fue uno de los primeros estadios con propósitos multiusos, no solo con propósitos deportivos, porque antes de esto, pues, los estadios eran o de béisbol o de fútbol americano, pero solo servían para eso y para pues, diferentes eventos, pero muy pequeños, Sí, a pequeña escala, muy Sí. locales. Y, y no eran así tan funcionales. No, y sí. Tanto que si ustedes buscan en YouTube Selena concierto y buscan el donde tiene su traje como morado, como fuchsia, Sí. ese concierto que fue el último que televisaron, por cierto, es en el Astrodomo. Sí, que fue su último concierto. Sí, de Selena fue en el Astrodomo. Sí, hubo varios conciertos ahí, conciertos de rock, ahí tuvo varias fechas, cantó varias veces Elvis Presley. Elvis Presley, sí, estuvo el WrestleMania. Sí, estuvo hasta un evento de Evel Knievel. Sí, de la motocicleta. Por aquí tenía ese dato que brincó. Que saltó 13 autos, sí, algo fueron así, 13 autos sí. con su moto. El motociclista que desafiaba la muerte, saltaba autos y hacía varias cosas peligrosas, que en Los Simpsons era Lance Murdock. Ándale, faltó Bart ahí, el gran cañón de Springfield, ¿no? Sí. Fíjate, se me olvidó mencionar esto, aquí tenía la demás información. No solamente era el primer estadio techado del mundo, sino que también tenía aire acondicionado. Tenía aire, pues obviamente estás encerrado. Sí, y luego en una ciudad como Houston, pues digamos que necesitaban este tipo de clima controlado. Deja ver, por aquí tenía más. Sí, Elvis Presley, YouTube grabó ahí un videoclip. Sí, fue también lugar de peleas de box. De hecho, la capacidad era variable entre el béisbol y el fútbol americano. Para el fútbol americano cabían 62.439 personas. Para el béisbol cabían 54.816. Esto porque para hacer el diamante, adecuar el campo de béisbol, se
tienen que mover butacas, sobre todo al fondo del jardín central, para adecuarlo. Entonces ya ahí se reducen los espacios. Por eso es Sí, que es menos algo el que por espacio. ejemplo pasaba en el Alameda County Coliseum, Sí. que había una tribuna en Ujú. específico que para cuando jugaban los Raiders estaba, pero para cuando jugaban los Atléticos Sí, la tenían se tenía que mover, la se tenían veía que una mover. pared grande verde. Ajá, Se, sí, eso se sí me tenía que acuerdo. mover y por eso reducía la capacidad. Yo me acuerdo mucho del Astrodomo en la película de Juego de Viernes por la Noche Sí, sí, pues ahí se realizaban también de juegos lo colegiales sobre todo de de preparatoria, preparatoria de las del estado de de las Texas escuelas de Texas, ahí ujú, se jugaban las finales. en el Yo Astrodomo. me acuerdo que decía, no, pues ¿por cuánto quieres por ir a nuestro estadio? No, mejor vengan al de nosotros, no, pues no sé qué. Les propongo algo, vamos a jugar en el Astrodomo. Ujú. Y Sí, ya después se hizo ya constante eso de que juegos colegiales de ujú, fútbol americano se hicieran en ese estadio, en el Astrodome. sí. Sin embargo, después de unos años, pues se mudan los petroleros Sí, los petroleros a pues, se mudaron Tennessee. porque, bueno, dejaron ese estadio porque pues, se fueron a A Tennessee. Tennessee. Sí, no porque otra cosa, Sí, no sino porque quisieran nuevo no estadio, de sino estadios. mudaron el Ujú, equipo el en equipo general. Tennessee. A mí ya no me tocó ver a los petroleros en Houston, yo sí ya no los vi en Houston, ya los vi hasta Tennessee, todavía como petroleros, pero los que sí todavía me tocó verlos unos años fue a los Astros de Houston Ujú. en el Astrodome, ¿Cómo? todavía jugando en el Astrodome, sí, estuvieron ahí hasta el 99 y después construyeron su propio Estadio. estadio, el Minute Maid Park, y se mudaron y ese estadio pues quedó para rodeos, Sí, para para ese tipo de cosas conciertos, sobre todo de rodeos. Texas, que se Sí, hace, de sí, ese sí, tipo de sí, eventos que que se hacen en hacen en Texas, por ahí Texas. motocross que Sí, también, Monster Truck, Truck sí. o convenciones religiosas o de otro tipo o Sí. hasta para graduaciones de Ese universidades. estadio obviamente no lo van a demoler, ya está considerado como un monumento histórico. Sí, sí, sí. Es un monumento. Le hicieron algunas remodelaciones ahora en el En 2016. 2016, algo así. 105 millones de Ujú. dólares de presupuesto. Sí, 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 pero digo, ya no se ocupa para eventos deportivos, ya simplemente es como un centro de convenciones, Sí, se no, podría ya decir. ves a un lado al Reliant Stadium, Ujú, bueno, sí, al Energy Stadium Energy Stadium, sí, y que de hecho está construido ahí ahí al cerca. lado y sí, ya ves al Astrodomo ya medio viejillo. Sí, 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 Ya lo ves medio sí, viejillo. ya no, digo, sí lo mantienen en pie, obviamente porque pues, es monumento histórico de Texas, pero ya solo es un centro de convenciones, Ujú. para diferentes, es más, creo que ya ni para rodeo, Lo lo ocupan. ocupan. Pero sí, pues luego regresando a eso, buscan el último concierto de Selena y es en el Astrodomo. Sí, Y de hecho creo que el terreno no estaba el pasto, obviamente era la tierra. sí, sí, sí. Algún rodeo habrán hecho Ujú. antes o algo Sí, lo así. llenaban se podían llenar de tierra, Eh, imagino toda la noche llenando de de tierra tierra ahí. el estadio. Sí, ¿alguna otra información que tengas del Astrodomo de Houston? Pues no, solo eso, solo eso. Sí, sí, ahí está, algún día lo visitaré nada más para tomarme una foto, aunque sea desde Por afuera, fuera, sí, sí. aquí en el Astrodomo. No es el único estadio legendario de aquellas épocas. Ujú. El siguiente del cual vamos a hablar se encuentra en Pensilvania. Sí, sí. Y estamos hablando del Three Rivers Ujú. El estadio de los Tres Ríos. Sí, sí. Este estadio, para empezar, los Piratas de Pittsburgh del béisbol Sí, tenían sí. su propio estadio que El era Forbes Field. Forbes Field. Yo apenas vi la foto y parece una fábrica de principios de 1900 en Sí, Estados Unidos. es que era un estadio vetusto, de hecho Forbes Field lo construyeron en 1909. Sí, sí, por eso me acordé Entonces, de las sí, fábricas de no, Estados Unidos. ya para los 60 era un estadio, que de hecho querían ya desde Lo finales de querían los 40 querían ya construir un nuevo estadio estadio. para los Piratas. Y en algún momento, pues, también albergó algunos partidos de los De Steelers. Steelers, sí, sí, Ujú. Y por ahí, no me acuerdo de quién más vi que... sí, estuvieron ahí en algún momento los Steelers en el Forbes Field, pero sí, no, ya se estaba quedando muy vetusto para los 60. Bueno, de hecho, digo, ya desde los 50 ya había muchos planes de un nuevo estadio hasta que se pudo concretar en los 60. Sí, entonces empezaron con la planeación desde 1948. Ujú, sí, sí, lo que te digo.
Pero pues tenían un presupuesto, por aquí tengo el presupuesto del estadio, costaba en aquel entonces 55 millones de dólares también. Se alargó mucho porque pues todo esto se quería financiar por impuestos, Todo por eso. varias cosas, que pues la gente no estaba muy de acuerdo, hasta que pues al final las autoridades de Pensilvania y de Pittsburgh pues decidieron que sí se iba a hacer y sí se iba a hacer y se hizo. Y la planificación incluía que querían construir el estadio encima de un puente. Sí, Encima de un sí, puente. exactamente. No me acuerdo qué puente era o si lo iban a construir, pero querían construir. Pero les dijeron, no, ¿cómo Sí, crees? sí, sí. Demasiado riesgoso. Ujú. Entonces, bueno, vamos a construirlo en esta área donde se conectan el El río. río Ohio con el río Monongahela, el río Allegheny, Y forman el forman el río Ohio. Ohio. Por eso es que Entonces, se llama Tres Ríos, el estadio de los ríos. los Tres Ríos. En esta zona, pues queda cerca de esto. Ujú. Vamos a construirlo aquí. Sí, sí. Sin embargo, la construcción se atrasó porque tenían problemas con un diseño, con los diseños como que no eran... Sí, y también por Porque se robaban el material. por robo de materiales, sí, porque se Se le robaban el robaban material. el material. Ujú. Entonces, de por sí se retrasó y tardó 29 meses en construirse el estadio. Ujú. Un tiempo que no estaba presupuestado. Sí. Y creo que en el Ford Field, creo que por ahí también jugó en algún partido las Panteras de Pittsburgh, o fue en este, no me acuerdo. En En este. en el Three River. Y pues adoptó el diseño que ya estaban ocupando mucho Sí, en ese entonces, que ya, era el circular. sí, ya también estadio multifuncional, estadio grande, circular, que pudiera servir tanto para Sí. béisbol como para fútbol americano. Pues, el plan era que se mudaran ahí los Piratas de Pittsburgh y Los y acereros. Acereros. El Riverfront, el Astrodomo, el Ujú. Estadio de los Veteranos, Sí, sí, sí. el Bush Memorial Stadium de San Luis. Ujú. Y debido a su forma, lo apodaron el cortador de galletas, Sí, sí, o el donut, o la dona de Sí, sí, hormigón, por su forma circular. por su forma circular. Sí, Perdón, Sí, no, llega el día de la apertura. ujú. Bueno, ya tenían establecido el día de la apertura y le dice, ¿qué crees? Ya quedó el estadio, pero no hemos instalado nada de iluminación, Sí. no tenían la iluminación Sí, lista, sí. entonces se volvió a atrasar. Sí, se fue atrasando. Se fue atrasando, o sea, ya el estadio ya estaba construido ya Ujú. para jugar, por decirlo así, pero no tenían la iluminación del estadio Ujú. instalada, entonces... Sí, sí. Por diferentes fallas se fue atrasando. Se iba a inaugurar, creo que en febrero, por ahí más o menos, en marzo. Y si no se me abrió recuerdo, hasta el 16 de julio 16 de julio del de 70. 1970. Sí, Sí. sí, lo inauguraron los Piratas de Pittsburgh Sí, en la... en un juego contra ¿por aquí lo tenía? Bueno, el chiste es que ahí jugó también la Serie Mundial de 1971. Sí, ahí ganaron Fue la sede del primer partido de Serie Mundial que se jugó por la noche además. Sí, porque antes se jugaban en el día. Antes se jugaban en el día, pocos estadios tenían alumbrado. Entonces fue el primero que se jugó por la noche. Ahí los Piratas ganaron esa serie mundial del 71 con Roberto Clemente. Y digo, el primer juego, si no me equivoco, fue Piratas Cincinnati. Perdieron los Piratas 3-2. No, ese fue el último juego, perdón. El primer juego fueron, si no me equivoco... Sí, fueron los Piratas, sí, porque fue en julio, fue temporada regular. Contra los Cincinnati Reds, Sí, y ganaron 3-2, sí. Ganaron 3-2, sí, sí, sí. Ese fue el primer juego, pues, era temporada de julio, todavía era temporada de las grandes ligas. Entonces a ellos les tocó inaugurar el estadio. Me acordé imagínate, cuando jugábamos la cascarita acá atrás, que ya no se veía, yo creo que aplicaban esa antes, pues ya... ¿Y cuánto íbamos? Pues ya ganamos nosotros, ¿no? Ya no se ve, mejor ya cada quien a su casa. Sí, sí. Sí, y también ese estadio también usaba pasto artificial, tanto para el fútbol americano como para el béisbol. Le implementó lo que hizo el Astrodomo. Uh-huh. Sí, fue el de los segundos, o bueno, de los siguientes que implementó el pasto artificial. Como dije, pues ahí no solamente jugó los Piratas de Pittsburgh de la Major League Baseball y los Steelers de la NFL. En algún momento estuvieron los
Pittsburgh Maulers de la USFL, de aquella liga extinta. Ujú. Y hasta en el 2000 por ahí tuvieron una temporada, un par de partidos las Panteras de Sí, Pittsburgh de la en algún NCAA. momento jugaron ahí. Ya me acordé, un puente sobre el río Monongahela. Sí. Ahí querían construirlo. Entonces, pues lo construyeron, podrían ver el Triángulo Dorado de Pittsburgh, ese sí no lo ubico. No, El no. triángulo, ahí lo querían construir. Deja ver, pues tenía el diseño de Dono. Era un estadio que estaba diseñado para que todos los espectadores tuvieran buenas líneas de visión, sin importar el asiento que tomaran. Sí, como era circular, pues el ángulo no Desfavorecía. No desfavorecía. Entonces, digo, al ser con este diseño, pues se tenía buena visión del terreno de juego, tanto en el béisbol Sí, como en el béisbol el 70% tenía Ujú. ángulo de visión. Sí, Bueno, sí. todos tenían, pero era como que los mejores. Ujú. Originalmente tenía una capacidad de 50,611 para el béisbol, pero lo fueron expandiendo a lo largo de los años al grado de que cabían 58,729 aficionados. Sí, aunque para el fútbol americano pues era mayor la capacidad, digo, por estas modificaciones que se le hacen al terreno de juego. Sí, él fue de los primeros igual en contar con el pasto artificial de 3, creo que era de 3 metros de ancho. algo así, estaba medio raro. Deja ver qué otra información. Al ser estadio multiusos, pues también albergó muchos conciertos, sobre todo conciertos de rock. Ándale. A principios de los 70s, muchas bandas de rock en Estados Unidos, como empezaron a surgir este tipo de estadios, pues muchos conciertos se empezaron a hacer en esos estadios. En este estadio tocaron bandas como Alice Cooper, Led Zeppelin, Pink Floyd, los Rolling Black Stones, Sabbath, The Who, Eric Clapton, Black Sabbath, Eric Clapton. Entonces, Doobie Brothers, CC Top, Eagles, Beach Boys. Obviamente, lo más icónico del Three Rivers Stadium es una jugada. Sí. Una jugada entre muchas de sus entre historias. muchas de sus historias. Lo que más guarda historia fue en el divisional del año 72, si no me equivoco. En 1972 ocurre una jugada llamada la Inmaculada Recepción, Sí. realizada por el corredor de los Steelers, que creo que era corredor novato, Sí. Franco Harris, Ajá. donde hay polémica, no vamos a tocar ese tema, pero pues es una jugada donde el pase lo batea la defensiva y casi a tocar el césped lo agarra Franco Harris y se escapa y con eso gana el partido divisional. Sí, ganan los Steelers. ¿Qué impacto tuvo cuando los Steelers deciden salirse del Three Rivers Stadium y los Piratas también? Sí, también lo abandonaron. Lo abandonan. Pues, se va a demolición. Sí. Por cierto, el Heinz Field. Ya lo tenían construido a un lado prácticamente. Como unos 80 metros. Y cuando fue la demolición, pues todos estaban preocupados de que no le fuera a tocar por ahí un golpe al nuevo estadio. Entonces, no. Sí, que esta demolición se dio si no me equivoco, en el 2001. 2001, sí, más o menos por ahí va. 11 de febrero del 2001 demolieron el True River. Los estadios de ese tipo pues no los demuelen con la maquinaria y la bola de metales con explosivos. Sí. Entonces pues estaban preocupados de que algo de escombro, algo así fuera a dañar la infraestructura del Heinz Field. No pasó, dijeron que sí tenían un buen margen. Sí. Al final se convirtió en un estacionamiento y no me acuerdo qué más construyeron ahí. Y varias instalaciones. Y en la yarda, en el punto exacto donde Franco Harris atrapó la Inmaculada Recepción, ahí pusieron una placa conmemorativa de esa jugada. De esa jugada que ocurrió pues en el Three Rivers Stadium. Sí, exactamente. En aquel tiempo, pues creo que sí se puso muy de moda compartir los estadios con los de béisbol. Sí, en ese entonces. Y ahorita hablamos de dos estadios que compartían ahorita en este podcast. Sí, los Piratas se mudaron en el 1 de enero. Su último juego en Three Rivers fue el 1 de enero del
el 1 de octubre, perdón, del 2001, contra Ujú. los Cachorros de Chicago, perdieron 10-9. Sí, los Eh, Cachorros. el último juego de los Steelers fue ese mismo año, pero el 16 de diciembre contra los Redskins. Les ganaron 24-3 y unas pocas semanas después demolieron el estadio en el 2002. Sí, sí. No, 2001 había dicho, ¿no? Sí, en el 2001. ¿Era este estadio cuál era? Ah, no, no. Es que hay un estadio, pero ya no me acuerdo cuál es, que la gente se enojó cuando lo demolieron porque todavía tenía por ahí una deuda. Era, creo que era este, Sí, que por ahí tenía una deuda de muchos de millones. remodelación Ujú. de varios millones y lo demolieron. Y oye, espérate, pues todavía lo estamos Sí, pagando y ya porque lo en tiraste. los ochentas querían hacerle remodelaciones al estadio y le hicieron algunas, pero pues obviamente quedaron deudas para irlo actualizando. Digo, era una época en la que muchos equipos compartían estadio tanto de béisbol, equipos de NFL con equipos del béisbol. Ujú. Entonces, pero ya para finales de los 90 pues ya estaba cambiando esto, Sí, ya. ya todos estaban construyendo sus propios estadios, ya estos estadios se estaban quedando muy vetustos porque pues ya iba cambiando la infraestructura de los estadios, la tecnología, ya no se le podían adaptar más cosas y pues salían muy caros, su Y mantenimiento, más todo esto. aparte la demolición costó 5 millones de Ujú. dólares. Sí, entonces pues ya. Ah, sí, tenía una Ujú. deuda de 27 casi 28 millones de dólares cuando lo demolieron. Sí, 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 Entonces entonces, la gente pues sí dijo, oye, espérate, sí, ya lo no, tiraste y todavía lo debemos. entonces acabaron demoliéndolo en 2002, si no me equivoco, fue la Sí, demolición. Y pues esto fue de los últimos estadios de esa época, esos gigantescos multifuncionales, de esas épocas que doradas del... sí, que fueron demoliendo, que demolieron prácticamente. Ok. Durante una práctica de bateo, en este estadio, una pelota le Ujú. pegó en el ojo de una mujer Sí, que caminaba por el vestíbulo del estadio. una pelota de foul al principio de los juegos, pues empiezan a Ujú. calentar, bateos y todo eso. Se supone que hay una regla implícita de que pues hay que estar atentos dentro del estadio, hay que estar atentos a la Sí, bola. por el tipo de deporte de la Sobre todo a bola. las bolas de foul que van hacia las tribunas que están más próximas, las tribunas que están atrás de home. Y actualmente pues ya tienen las redes, pero aún así pues recomiendan Ujú. que de estar atentos mientras la pelota esté en juego. En este caso era una práctica de bateo y aparte pues la persona estaba alejada de esa zona. Entonces demandó a los piratas Sí, por sí, sí. 125,000 dólares. Ujú. Al principio sí le habían dado la razón a la mujer, pero después revocaron Sí, sí, sí. la demanda. Bueno, o sea, el jurado dijo, no, ¿sabes qué? No, no, no te la vamos a Son aceptar. cosas que pasan en el Sí, sí, béisbol. entonces, ese tipo de datos curiosos Sí, del Three sí, Rivers. no, y en la actualidad pues siguen pasando este tipo de acontecimientos de situaciones en los estadios de béisbol, pero digo, es cuestión de que pues las personas, digo, una regla implícita dentro del béisbol de que pues deben estar atentos, sobre todo los que están atrás de home, aunque esté la red de protección, pues porque o se van las pelotas, un batazo de foul pues va a una velocidad alta y puede causar una lesión o a veces hasta al bateador se le resbala el bat y va a botar a Ujú. la tribuna Sí. el bat de béisbol, entonces tienen que estar atentos. Fíjate que el Three Rivers tuvo un contrato de bebidas con Coca-Cola a lo largo de su historia también. Ujú. Y por ahí vi que nuevamente no hubiera apuntado ese dato, lo hubiera remarcado. No me acuerdo cuál fue el estadio, si fue si fue el Astrodomo, si fue el Leite Antiguo, o el Gillette, que fue igual de los primeros en empezar a permitir la venta de cerveza en el estadio. Creo que fue el Sí, True River. sí, Ujú. que fue de los primeros en, pues vamos a vender cerveza. Ujú. Sí, pues, era algo muy redituable. Bueno, sigue siendo algo muy redituable en muchos estadios
de Sí, muchos deportes. está bien caro. Sí, sí, Ahora sí. yo, la última vez que fui al estadio del Toluca, la Bombonera, me costó 100 pesos un vaso de Sí, cerveza y te cuesta. 150 en el Azteca me costaba también. Entonces, Exactamente, con eso te embriagas comprando en la tienda. pero sí fue de los primeros igual estadios que pues dijo, pues vamos a vender, a retomar la venta de cerveza dentro del estadio. Ujú, Pero sí, sí sí. fue me parece. Pues, bueno, es un estadio que pues, los Steelers ahí consiguieron sus mayores glorias en los 70s. Fue su mejor época. No ganaron 4 Super Bowls ahí, pero sí jugaron muchos juegos de playoffs. Sí, los de Y conferencia. fue su mejor época, su época dorada la pasaron ahí. Y los Piratas de Pittsburgh ganaron 2 series mundiales ahí, 71 y 79. En ese estadio también hace mucho que los Piratas no tienen buenas épocas, pero en ese momento pues, eran un gran equipo. Ok, vamos a continuar. Estos fueron los dos estadios antiguos que ya ninguno de los dos, bueno, uno de los dos existe, pero ya no lo ocupan para el Sí, deporte. no, ya no. Y el otro, pues ya, como dijimos, lo demolieron de una manera, pues, triste. Pues, Es triste porque, cuando pues, te mueven sí, sí, que tuvo mucha, porque se sabe, tuvo mucha audiencia esa demolición, así que todo el Yo mundo creo que estuvo llenó más atento. que los Steelers. Sí, tuvo mucha audiencia esa demolición del Tree River. Sí, legendario, Sí, legendario estadio. sí, sí. Pero bueno, vamos a continuar ya con uno de los estadios actuales. Ujú, Vamos a seguir con el estadio de mi equipo. ¿Te sí, parece? sí. Vamos a ir con el Gillette Stadium. Ujú. El Pedro Navajas, como le dicen a veces aquí en México, por las navajas del Gillette, pues, Sí, es la marca de los rastrillos. sí, 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 el Las patrocinador. navajas, entonces por eso es el Pedro Navajas. Vamos a poner un poquito de contexto histórico, pues ya que es más moderno. Este estadio viene a preceder, Sí, ¿sí? a sustituir al estadio de Al Foxborough. Foxborough Stadium, Ujú. un estadio. Sí, se construyó en 1970 y lo usaron hasta que construyeron Igual principios de los 2000, hasta 2002 el más o menos. 2001, 2002. Sí, sí. Ese estadio de Foxborough fue hasta sede del Campeonato Mundial del 94, de la Copa Mundial Ya. del 94. Entonces era un estadio también histórico ¿Algún en partido que te Inglaterra. acuerdes de ese mundial? De Ahí. Foxborough, ahí creo que jugó Argentina, si no me equivoco. No recuerdo exactamente qué equipos jugaron ahí, pero ahí jugó 1 o 2 partidos. Es Argentina todavía en ese equipo estaba Maradona, fue su último mundial de Maradona. Ahí jugó contra Nigeria y no recuerdo contra quién más. Obviamente ya, al igual que todos los equipos, ya querían modernizarse. Ujú, Ya sí, querían sí. un nuevo estadio, ya estaba quedando también obsoleto. Ujú. Por lo cual, pues tomaron cuando Robert Kraft tomó el equipo, Sí, sí. de hecho, lo primero que hizo fue comprar el estadio, el Ujú. viejo Foxborough, y luego ya compró a los Patriotas. Sí, sí. Pues ya querían un nuevo estadio, dijeron, pues vamos a construirlo. Y la primera propuesta era hacer, venía del gobernador de Connecticut. Mm. Es así como que pues vamos a darle chance y así como que los mudamos para acá, tenemos más ingresos de este lado. Ujú. Y pues que se construía el estadio en Hartford para atraer a los Patriotas y mudarse ahí. Ujú. Sin Los embargo, Patriotas de Connecticut. ajá, Bueno, creo que Connecticut todavía es zona de Nueva Inglaterra, entonces igual sí. conservaban el nombre. Sin embargo, pues iban a construir un megaplex también en Boston. Un complejo de varios recintos. Sí, Iban a construir el nuevo estadio de los Patriotas. Querían construir un nuevo Fenway Park. Y querían construir igual como un centro de usos múltiples. Ajá. Pero lo que impidió que esta propuesta se llevara a cabo fue que pues la gente dijeron, ¿cómo vas a quitarnos cómo vas a sacar a los Red Sox del Sí, Fenway no, Park no, original? sí, ¿Cómo, no, cómo vas a es quitar? un sacrilegio, es como Sí, sacar a los empacadores de Lambeau. sí, no, dice pues, que nuevo estadio, no, Sí, no, sí, hermanos, no. hagan su estadio si quieren, pero los Red Sox se quedan En el en Fenway el Park Fenway Park. original. Ujú. Entonces, pues, después de estas quejas de los ciudadanos, ese Ujú. megaplex, el proyecto lo rechazaron. Dijeron, ¿sabes qué? Pues no nos van a dejar. Ujú. No nos van a dejar, entonces, pues vámonos a otro lado. Después de eso, se iban a mudar al sur de Boston. Ujú. Igual en el sur de Boston había
un lugar donde dijeron, pues mira, sí, aquí hay un buen terrenito, aquí lo construimos. Pero igual la gente de esa región Ujú. no aprobó eso. Sí, sí. O sea, no aprobó que construyeran un estadio ahí. Ujú. A pesar de que Robert Kraft lo iba a construir, A y de hecho lo financiar. terminó construyendo él de su bolsillo. Ujú, sí, sí. No sacó impuestos Dinero público. Sí, no sacó dinero público. Por lo cual, pues, dijeron, pues, nada más nos queda nada Una más nos opción. queda una Ujú. opción y es en Foxborough. Ujú. Sigue estando en Massachusetts, Sí, está un sí, poquito sí. lejos de la zona. Pues ese era el plan. Ujú, sí. Porque nuevamente, otra vez, querían renovar el estadio en Connecticut, Ujú. el Hartford Ajá. Stadium, algo así. Entonces, pues nuevamente la banda no quiso tocar ese estadio y Ajá. pues ya. Dijeron, pues ya teníamos Foxborough. Ujú. Este, Vamos a eh, ocupar el sí, terreno. porque habían planeado Foxborough, pero después no, el de Connecticut les hizo otra propuesta de remodelación de un Ujú. estadio ahí viejillo. Ujú. Y como se lo rechazaron, dijeron, bueno, vamos a regresar al plan que ya teníamos. Y empezaron a construir el estadio de el Gillette. Ujú, sí, sí. Pero Robert Kraft le dijo al arquitecto, al maestro albañil, le dijo, quiero que mi estadio se parezca mucho al M&T Bank Stadium de Baltimore. Ajá. Y quiero que la entrada se parezca a la entrada de Disneylandia. Por eso es que la entrada Sí, está sí. está al ras del campo. Ajá. No está como en otros estadios que entras por arriba Sí, o en sí. otros por otras. Entonces, por eso tiene esa entrada al ras del campo, porque él pidió que fuera una entrada Ujú. que se pareciera a la de Disneyland. Sí, sí. Es cosas raras. De esas cosas raras. Entonces, pues, así inició la construcción del estadio. Y lo inauguraron, curiosamente lo inauguraron en un lunes por la noche contra los Steelers, Ujú. donde no solamente inauguraron el estadio, sino presentaron el primer banderín de campeonato del Super Bowl, porque Mm. ya ves que Sí, sí. Sí, ya para ese entonces la inauguración fue en 2002, ya ellos ya habían ganado su primer Super Bowl en el 2000, bueno, en ese año, pero en la temporada 2001, ese juego que recuerdo mucho contra Raiders, todavía fue en el viejo Foxborough. Foxborough, ujú, en el viejo estadio de Foxborough. Entonces este estadio pues vino a sustituir, y pues creo que es donde ha visto sus mayores glorias No, Nueva en Nueva Inglaterra. Que Inglaterra. por cierto, como dato curioso, el gobernador de Connecticut fue John G. Rowlands, quien pues presionó mucho a Robert Kraft o trataron de que Robert Kraft pues mudara el equipo a Connecticut y construyera el estadio, y después de que no lo logró, él hizo una revelación de que a partir de ahora iba a ser un fanático mejor de los Jets. Dijo que se Del iba a equipo convertir en un rival. fanático de los Jets después de que pues, se Que molestó de que no, nada más no. lo despreció de Ujú. Robert Kraft. Sí, no, este fue. Y como te digo, Robert Kraft pagó en la totalidad el 100% de la construcción del estadio, no sacó ni de los Sí, no, impuestos ni no. dinero público. Fue uno de los. Este estadio, pues, viene a sustituir un estadio vetusto, pero seguía siendo un estadio multifuncional moderno. Sí, Porque también fue sede, bueno, es sede del equipo de fútbol de la la- MLS, el New England Revolution. Ha sido sede de conciertos, de otros eventos, partidos de fútbol, va a ser sede del Mundial sí, de del tanto que ya adelantándonos, pues ya le 2026. están metiendo más Ujú, remodelaciones. remodelaciones. Apenas una pantalla enorme. Sí, entonces seguían siendo estadios, bueno, siguen siendo hasta la actualidad, Ujú. estadios multiusos, pero ya más modernos, ya con más tecnología y todo eso. El estadio costó en aquel entonces 325 millones de dólares, Ujú, sí, sí. con una capacidad de 600, de 68,000 Ujú, asientos, sí, más o menos sí, sí, más o menos. aproximadamente. Y obviamente pues salió de dinero privado, Ujú, de sí, Robert iniciativa Kraft. privada. Y la única ciudad, Boston es la única ciudad en deportes profesionales en la que todas las instalaciones son propiedad y operación privada. Sí,
el grupo de Kraft es dueño del estadio, es dueño de los Patriotas y obviamente del estadio, del New England Revolution. Y por ahí es dueño del Gillette. Dice de los Medias Rojas y el Fenway. Ese no sé qué tan correcta es esa información. No estoy muy seguro, pero... Y lo iba a investigar y me quedé viendo un TikTok y se me olvidó. A lo mejor ha de tener acciones. Ya de ser accionista ahí de los Medias Rojas y del Fenway Park. Una puerta principal y similar a Disneylandia. Y aparte pues pusieron el faro característico, que ahorita creo que lo movieron o lo rediseñaron, el faro característico, porque eso venía siendo como ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. No me acuerdo, como algo referente que en el puente de Longfellow de Boston. Ya, sí. No me acuerdo de la palabra, a veces se me olvidan. Ya sé por qué reprobé español en la... un homenaje, vaya, se me olvidó la palabra. Entonces, pues, como dices, ahí los Patriotas han vivido sus mejores. Sí, sus mejores. ¿Cuántos campeonatos de conferencia no se jugaron ahí? ¿Cuántos partidos icónicos? Vio prácticamente toda la carrera de Tom Brady ese estadio. Ahí ganaron muchas cosas. No solo es un recinto de fútbol americano, ahí también ha jugado desde aquel entonces el New England Revolution. También ahí se celebró un Winter Classic, que el Winter Classic es un juego que se celebra cada año en estadios abiertos de hockey, entre dos equipos de hockey. Ahí jugaron en el 2016 los Bruins de Boston contra los canadienses de Montreal Canadiens. Cada año, cada 1 de enero se celebra un partido así. Lo han celebrado en ese estadio, también en el estadio de los Bills, en diferentes estadios abiertos y así grandes. Celebran Winter Classic, hasta campeonatos de lacrosse han hecho. Sí, vi que de la Premier League, creo que por ahí también. De la Liga de Lacrosse, que no sabía que existía Liga de Lacrosse, pero hay Liga de Lacrosse. Y conciertos, también muchos conciertos. Antes de continuar con qué grupos o cantantes han tocado aquí, la situación del Gillette Stadium es que está en una montaña prácticamente. Está muy retirado de la sociedad, por decirlo de alguna manera. Está a las afueras, es un acceso un poco complicado. Un poco complicado, por lo cual no puede albergar un Super Bowl. Sí, no, aparte también por el clima en esos momentos, en esa época del año del Super Bowl y de Boston. Por lo general, los vestidores de los equipos en los estadios están luego uno de cada lado. Por el tipo de estadio, los dos están del mismo lado. Sí. Porque de un lado hay montaña, entonces está como que plano, y del otro están los vestidores. Pero pues Robert Kraft le metió más dinero y instaló varias cosas. Hay restaurante, hay un hotel, creo que hasta un centro comercial ya metió, igual que en el AT&T. Entonces metió muchas amenidades a ese estadio. Y va a seguir teniendo en estos años, sobre todo va a seguir teniendo remodelaciones, porque pues va a ser sede del Campeonato Mundial de Fútbol del 2026. Sí, por ahí le van a tener que mover ya cambiaron las pantallas a unos muchísimo más grandes de los que tenían una pantalla de 20 pulgadas y le metieron una de 60, 80 pulgadas. Sí, entonces de aquí al 2026 yo creo que va a haber más remodelaciones. Sí. Ahora sí, algunos de los conciertos, de los grupos, agrupaciones o cantantes que han tocado en Gillette Stadium han sido los Rolling Stones, Metallica, Bon Jovi, Bruce Springsteen, que apenas fueron unos amigos de España, fueron a verlo a Bruce Springsteen. AC/DC, Green Day, hasta Taylor Swift, un montón de conciertos. Todos estos estadios siguen siendo multifuncionales porque pues son estadios grandes, pero ya más modernos, sirven para conciertos, para ya no los comparten con equipos de béisbol, pero sí con equipos de soccer, en este caso el New England Revolution. Por aquí tenía una información donde dice que pues obviamente
el primer nombre del estadio no era Gillette Stadium, tenía Sí, otro nombre. no recuerdo cuál era. Pero pues llegaron a un acuerdo con Sí, fue cuando empezaron ya a con Gillette. ponerle nombres, las marcas empezaron a pagar porque pues Se los llamaba estadios. CMG, Ujú. CMGIA, perdón, Field. Sí, sí, Antes de que Gillette comprara los derechos, ujú. pero después esa página, bueno, esa empresa como que tuvo unos líos financieros y pues Gillette Lo sustituyó en los el nombre. sustituyó. En septiembre del 2010, Gillette y Patriots anunciaron que su asociación iba a incluir los derechos hasta el 2031. Sí, Entonces vamos a tener Gillette por muchos años y sí, aunque ya sí. nos deje de ser Gillette, yo creo que le va a pasar lo mismo que al Heinz Al Field. Heinz. Ya se llama Acrisure Stadium Ujú. o algo así, pero es el Todos Heinz lo Field. ubican como el Heinz Field Entonces yo todavía. creo que al Gillette le va a pasar lo mismo. Va a Sí, ser el sí. Gillette Stadium, aunque ya se llame ahí Goodyear Stadium. ándale, Red Bull Stadium, que Red era lo que Bull estábamos Stadium. hablando apenas de Red De Bull. Red Bull. Pues, Gillette Stadium, ¿algo más que tengas que decir Pues, sobre no, este? es un estadio que ese sí Ah, va a salió en la durar muchos película años. de Entrenando a Papá. Oh, sí. Ay, los rebeldes de De Boston, su Boston. estadio es el Gillette y todavía en las tomas aéreas alcanzas a ver Gillette y por ahí Patriots, se les Ándale. pasó. Ándale, quitar ese el nombre, ¿no? Ajá, entonces vamos a pasar con el último estadio, uno de los estadios de actualidad también más famosos que hay en la liga. Ujú. Y estamos hablando del AT&T Stadium, Sí, sí. de casa de los Vaqueros de Dallas. Sí, Igual sí. un poquito de contexto. Ellos anteriormente jugaban en el Texas Sí, Stadium. sí, Texas Stadium. Ahí sí, no sé. Ese lo construyeron en 1971, duró obviamente hasta el 2008. Este estadio, al principio, antes de construir el AT&T, Jerry Jones pues quería hacerle Sí, quería meterle ahí. remodelaciones, quería ponerle el techo que pues, ahora tiene el nuevo estadio, un techo retráctil y todo esto, pero pues creo que no se llegó a nada. El Texas Stadium no se ubica en Arlington, se ubica en el condado de Irving, si no me equivoco, en Texas. Entonces, pues no, creo que pues no le convenció este proyecto y Pues, acabaron. sí, buscaron un lugar para construir el nuevo estadio y Ujú. pues en Arlington había un espacio. Sí, sí, sí. Ahí había un terrenito. Entonces, empieza la construcción del AT&T Stadium. Curiosamente, con un diseño muy similar al Texas Stadium. Sí, sí. Si ustedes buscan el Texas Stadium y el AT&T Stadium, tienen Ujú. casi la Sí, misma son forma. parecidos. Muy la forma, la forma muy parecida, perdón. Y Jerry Jones quería conservar ese techo que tenían en el Texas Stadium. Ujú. Por eso el techo es igual, más Sí, agregándole el techo retráctil. Ujú. Para que no le pase lo en aquel juego de acción de gracias que De vaya a repente nevar. nevó y de hecho, no era un techo muy, un espacio muy amplio el que tenía en el techo del Texas Stadium. Era un rectángulo prácticamente casi del tamaño del terreno de juego. Ajá. Pero pues aún así se llenó de nieve y eso pues no se podía cerrar, pero aún así pues era un estadio grande. A pesar de que Jerry Jones pues, es uno de los hombres que tiene más billete en la liga, Ujú. pues el costo del estadio originalmente era de 650 millones. Hasta él pues no puedo Sí, soltar sí. tanto dinero. Sí, sí. Pero después aumentó a 1.150 millones Sí, de dólares. de dólares. Peor tantito. Ujú. Entonces la gente de la zona dijo, pues no hay problema, nosotros te Sí, apoyamos y implementaron impuestos Ajá. a mercancía, Sí, a sí. los coches, al alquiler de los hoteles y todo eso. Lo cual, pues, Arlington le ayudó con 325 millones de dólares. Ujú. Sí, sí. Y pues ya con eso cubrió el sobrecoste que tenía el estadio. Algo Ujú. así como lo que le hicieron aquí a México, ¿no? Cuando metieron la tenencia, creo que fue. Algo así. ¿Para qué fue la tenencia? Para los Juegos Olímpicos. Para los Juegos Olímpicos. Pues hay que decirle al estado que ya acabaron hace como 50 años ya. Sí, por eso es que muchos equipos a veces se acaban mudando cuando no pueden construir un nuevo estadio, como se dio ahora con los Raiders y los Atléticos, porque mucho de ese, si no lo puede financiar la misma organización, Tiene que ser de tiene dinero que ser de público. dinero público. Muchas ciudades pues no están de acuerdo con eso, no quieren gastar dinero público en un estadio deportivo, entonces por eso muchos equipos se acaban mudando a una ciudad donde sí les
otorguen este financiamiento. Entonces, pues, este fue el caso. Se mudaron de ese condado, de esa ciudad que dijiste, se mudaron a Arlington, donde pues los apoyaron. Este estadio, pues, los estadios actuales, sobre todo los de domo, los de los cerrados, están orientados de norte a sur. Sí. Para que no interfiera con el sol. Sí. Y este estadio dijo, no, yo voy a poner mi estadio de oriente a poniente. Entonces, pues sí, hay ciertos momentos del día. Sí, sobre todo cuando juegan en la tarde. En la tarde, donde por los vitrales de los lados entra el sol hacia cierta dirección, a lo cual beneficia a un equipo y desfavorece al que tiene el sol en contra. Sí, el que esté de frente a esos vitrales. Entonces es como que hay mucho descontento en ese tipo de partidos por esa situación. Por esa ubicación, sobre todo en los juegos por la tarde, cuando ya el sol ya está bajando, así entra el sol y les estorba, sobre todo en las patadas de despeje o en los pases a los receptores. Ese estadio se inauguró en 2009, se abrió en 2009, si mal no recuerdo. Pues en aquel entonces era uno de los estadios. Sí, muy moderno. Muy moderno. Ya empezaban a construir este tipo de estadios también. Ya eran, y por algo lo llamaron el Palacio de Jerry Jones. Sí, y estos estadios también iban a seguir siendo multifuncionales, pero estos estadios ya más modernos. Los de antes, como mencionamos, el Three Rivers y el Astrodome, lo único que tenían de moderno pues era uno el aire acondicionado y el techo, y el otro pues que era amplio y era grande. Que era de gran visión para todos los. Pero estos no, estos ya tenían, aparte de ya metían tecnología. Sí, tecnología, aire acondicionado, las pantallas, un montón de cosas, pero aparte pues todo lo que tenía fuera, tiendas y todo esto. Hablando justamente de eso, pues cuando llegó en el 2009 metieron las pantallas del tamaño del mundo. No encontré el dato de cuánto miden, pero unas pantallísimas que en varios momentos las patadas de despeje, a mí me ha tocado ver que pegan en las pantallas de tan enormes que están. Sí, y eso ya la subieron. La subió un poco y eso le costó millones a Jerry Jones. Ya después, a partir de ahí, ya no las quiso subir más. Pues ya que marquen lo que quieran los árbitros. Que se repita la patada, no importa. Porque tan solo creo que no recuerdo cuánto fue lo que lo subió, unos cuantos metros, y eso le costó millones. Sí, pues es que mover esas pantallísimas. Si estamos hablando de que Nueva Inglaterra cambió pantallas de 20 pulgadas por unas de 60, de acá tenía como dos pantallas como de 200 pulgadas, o sea, enormes, gigantescas. Es uno de los estadios que quiero visitar nada más para verlas, para conectar ahí el Play, a ver cómo se ve. Cómo se puede jugar ahí. Cómo se ve el FIFA. Tiene muchas amenidades. Yo he visto videos en internet donde hay una pantalla, así como de anuncio, y tú te dice, ingrese no sé cuánto cuesta, $10, punto. Y te dice, a ver, elige a estos jugadores. Y ya los eliges y te pones, y dice, ahora coloques en el círculo azul. Y te colocas y van llegando, obviamente por realidad virtual, los jugadores. Y te tomas fotos así como si estuvieras con ellos, y la foto sí se ve casi real. Sí se ve casi real, o sea, cualquiera diría, mira, sí se tomó la foto ahí con estos jugadores. Dak Prescott y todos ellos. O sea, es muy moderno ese estadio. Tío, tiene muchas, ya los estadios de hoy en día ya no solo es el estadio en sí, sino ya le construyen muchas cosas alrededor. Sí, también tiene centros comerciales, restaurantes, ya es todo un complejo, el que construyen alrededor, y estos estadios siguen siendo multifuncionales porque pues se siguen realizando ahí se juega el Cotton Bowl. Ahí ya se juega el Cotton Bowl desde el 2010, se celebran partidos de fútbol, ahí ha jugado la selección mexicana. Ahí también se va a celebrar. También va a ser sede del mundial. Por ahí se habla que Jerry Jones se quiere llevar la final ahí. Entonces celebran ahí convenciones, un montón de eventos. Sí, apenas un amigo mío, Katsito, te mando un saludo, dijo que él trabaja en un restaurante, no me acuerdo qué franquicia, dice, voy a ir al AT&T Stadium a ayudarlos a cubrir un turno porque va a tocar Taylor Swift en ese estadio. Son estadios multifuncionales, siguen siendo estadios multifuncionales porque pues, son estadios grandes, los siguen haciendo grandes, a le caben 80,000 espectadores, pero
Ahí se jugó el Super Bowl 45. Sí, el de Green Bay contra Pittsburgh. Que es la única vez que se ha coronado Aaron Rodgers. Ganó Pittsburgh 31-25, fue ese de Super Bowl. También ahí se jugó un Final Four en el 2014, que ya mencionamos el Final Four, pues es los 4 mejores equipos del básquetbol colegial luchando por el campeonato colegial en un estadio de ese tamaño, pero pues, de hecho llevan mucha audiencia, entonces para un estadio de ese tamaño pues, se ha de haber llenado el estadio. Ahí se jugó un campeonato colegial de la no hace mucho. en el 2015. Sí, no hace Oregon mucho. contra Ohio State. Entonces, sí me lo perdí. Es un estadio que se puede utilizar para muchos eventos. Fíjate que ya estoy viendo, no me acordaba que el tablero de video era el más grande, pero ya lo desbancó la pantalla del Charlotte Motor Speedway. Que también dicen que es una... de las carreras de NASCAR. Pero imagínate, ¿de qué tamaño de estar entonces el Charlotte Motor Speedway? Ya mejor ven la carrera en el tablero. Sí, de por sí a mí como que el deporte no me llama la atención. También está boxeo también. Sí, también se han realizado peleas de box. Sí. Su primer juego fue un Dallas Tennessee en pretemporada. Sí, que por ahí Jeff Fisher creo que tuvo algunos problemas con la pantalla justamente. Sí. Y su primer juego de temporada regular fue contra los Gigantes de Nueva York el 20 de septiembre del 2009. Ese fue el primer juego de temporada regular del AT&T Stadium. ¿Quién sabe cuánto costarán sus boletos? Si me dan ganas de ir algún día no han de ser baratos. No han de ser baratos. Pero sí, Jerry Jones, no creo que le haga mucho al AT&T Stadium, pero sí le va a meter ahí una manita de gato, porque sí dicen que sí quiere llevarse la final del mundial. Sí, aún no se decide dónde va a ser. Híjole, es que no sé, entre el AT&T y el SoFi Stadium, ¿a cuál te vas? Sí, de los estadios que son sedes para este mundial, son esos, entre otros son esos dos. Y los más los más modernos, se podría decir. Por ahí el de Atlanta. El de Atlanta, pero pues a ver, todavía no se decide eso de la final del mundial, pero pues este estadio, para la actualidad pues, es uno de los más modernos de la NFL. Modernísimo. Así que haciendo las comparaciones con los dos primeros que mencionamos, pues sí, los otros dos. El Astrodomo fue la maravilla, pero de su época. Ya ahorita está más como monumento que porque en verdad si lo sigue haciendo, pero... Sí. Tal vez así que pues el Texas Stadium lo acabaron derrumbando lo demolieron en el 2010, entonces... Ya los estadios de hoy en día, al menos en Estados Unidos, ya van por ese lado. Ya estadios modernos, al menos los de la NFL ya son de ese tamaño. Sí, ya la NCAA se ve muy difícil que quiten estadios. Sí. Sí, y los de béisbol tienen sus propios estadios, unos estadios más aptos para béisbol, ya no estadios gigantescos, estadios más... Sí, ya parques, más chistes, ya no estadios, sino parques, pero, como se llama. Pero modernos, pero ya igual con todas las comodidades de los equipos de la NFL. Entonces, ya hoy en día ya no los comparten, ya no comparten esos... El último pues fue el Alameda County Coliseum con los Raiders y los Atléticos hace un par de años. Sí, pero hoy en día ya ningún equipo de béisbol y fútbol americano comparten. Solo los equipos de la MLS, pero hasta eso también ya son pocos los equipos de MLS que comparten estadio con los de fútbol americano. Ya son, mencionábamos ahorita Nueva Inglaterra, que comparten su estadio, y pues creo que nada más. Ya todos los demás, también los equipos de fútbol han construido sus propios estadios. Sí, creo que sí. Los equipos creo de que soccer. Por el de Minnesota también juega. No, Minnesota también tiene su propio estadio, sí, y ese es espacio abierto. Es estadio abierto, sí. Pues bueno, ya acabamos con los estadios. Los del AT&T y el Foxborough pues tienen menos historia porque son más recientes. A comparación del podcast pasado que hablamos de Lambeau Field y de Soldier Field, que eso sí ya tienen más años, aunque sigan vigentes. Todavía más adelante, no tengo el orden ahorita, pero vamos a hablar de otros estadios igual icónicos como el Pontiac Silverdome, ¿cómo se llama? Me encanta ese estadio, me encantaba ese estadio, el Qualcomm Stadium de San Diego. El Riverfront, el Texas Stadium, Texas Stadium.
Por ahí me está haciendo falta el de Gigantes, el que habíamos dicho, El viejo el estadio de la Gigantes, ciudad. no, el de San Francisco, perdón. Ah, se el me fue. Clandestine El Park. Clandestine Park. Ujú, sí, Sí, sí. entonces, el Georgia Dome. Georgia Dome, sí, sí, el Orange Bowl. Sí, Por ahí sí, varios de estadios. Arizona estaría complicado porque tuvo como 20 estadios a lo largo de su historia. Entonces, por ahí Sí, el Orange, sí. como dices, el Orange Bowl, el Rose Bowl, el Memorial Coliseum. Ujú. ¿Qué otros estadios así te acuerdas? O sea, el Coliseo de Oakland, El Coliseo de la Alameda County, sí. sí, sí, sí. Pues hay varios, Por ahí los tengo apuntados y sí, se me acaban sí, de sí, por olvidar. ahí se nos van varios, pero sí, muchos estadios, icónicos en el fútbol americano. La Sí, Perrera, obviamente, la Perrera el municipal municipal de de los Cleveland y Browns. el Metrodome de Minnesota. Ándale, sí, se me El estaba olvidando Metrodome el de Metrodomo Minnesota. de Minnesota. Ujú, sí, sí. Pero bueno, ahora sí, hasta aquí el video del podcast, más bien del día de hoy, porque no hay video. Espero les haya gustado esta sección de Estadios Legendarios. Más bien creo que el que sigue es de coaches, no me acuerdo de Ujú. quién. Vamos a hablar también de varios coaches que han hecho historia en este bello deporte. No olviden suscribirse al canal, darle like al podcast, seguirnos en las demás plataformas como lo es Spotify, Amazon Music y Apple Podcast, así como en Twitter como FD Emparrillado. ¿Algo más que quieras agregar? Pues no, 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 ¿Alguna noticia? ¿No? no, nada. Así que bueno, eso será todo amigos. Nos vemos. Adiós a todos.